amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así: expresa la fuerza como un vector cartesiano. Tenemos nuestra fuerza en tercera dimensión, tridimensional en el plano. Nos dice que la fuerza está ubicada en un eje de menos x, menos y y más z. Como vemos en nuestro eje cartesiano, la fuerza está indicada en el sentido correcto al eje positivo que tenemos aquí. Por lo tanto, si esta flecha estuviera del lado contrario, X tomaría el lado negativo, Y tomaría el lado, está en el lado negativo, tomaría el lado positivo, en el eje Y tomaría el lado positivo, y en el eje X, en el eje Z, como es lado positivo, quedaría negativo, pero como tanto la magnitud está expresada correctamente a los ejes positivos y a los ejes negativos, el vector se va a considerar que va a la dirección a la que tiene. Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio que dice así: exprese la fuerza como un vector cartesiano. Entonces nos dan esta fuerza que está actuando en esta armella que vemos aquí en el plano tridimensional. Entonces, ¿qué nos dice el autor? La fuerza en X, su componente en X es negativa, su componente Y es negativa. Aquí nos lo marca el autor con un triángulo. Y la fuerza, la componente en Z, es positiva, nos lo marca aquí el eje cartesiano. Si fuera la flecha del otro lado, pues los signos se invertirían, lo positivo sería negativo y lo negativo sería positivo. Como el sentido del vector es correcto, entonces esto es correcto, como estamos indicando los signos. Entonces tenemos los vectores, los ángulos directores de X y de Y, de X, aquí lo tenemos. El de X es igual a 60 grados, el de Y no lo sabemos, y el de Z es igual a 60 grados. ¿Cómo sabemos que son sus ángulos directores? Porque es el ángulo que toca al eje del eje cartesiano. Sabemos que es un ángulo director, el ángulo director de X porque toca el eje X negativo al vector, o sea, la fuerza. Y el ángulo director de Z porque toca el ángulo al eje de las Zetas, a la fuerza vector. Ok, entonces nos falta hallar el vector que va de menos Y, a el eje negativo. Como la fuerza está ubicada en el eje negativo, tiene que estar en el eje negativo. Ok, entonces ¿cómo averiguamos esto? Primeramente vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Trazamos nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y. Así lo tenemos. Ese sería nuestro eje Y negativo, nuestro eje X negativo, aquí lo tenemos, y este abajo sería nuestro eje Z negativo. Por lo tanto no lo vamos a ocupar, solamente vamos a ocupar estos dos ejes. Ok, nuestra fuerza está del origen, parte de aquí. Ok, entonces ya partiendo de aquí, del eje negativo, del origen, aquí lo tenemos. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí y lo vamos a expresar con esta dirección, con este sentido. Ok, entonces nos dice que de Z al vector hay un ángulo de 60, un ángulo director, y del ángulo al eje X negativo hay un ángulo de 60 igualmente. Entonces, ¿qué nos hace determinar? El ángulo que va de esta rama a menos Y negativo. Este ángulo no lo conocemos, lo cual es beta. Este ángulo no lo conocemos. Ok, entonces la fuerza está expresada en newtons y es igual a 500 newtons. Ok, entonces aquí es el eje X menos X, aquí sería el eje Z, aquí sería el eje Y, aquí sería el eje menos Y. Ok, entonces ¿cómo hallamos este ángulo?
con una sencilla fórmula que nos dice todos los libros de estática, que es igual a coseno al cuadrado del ángulo de 60 grados, bueno, que sería alfa de x, que sería igual a 60, vamos a ponerlo así, más coseno al cuadrado de beta, que sería en el eje y, más coseno al cuadrado del ángulo gamma. Esto es igual a 1. Entonces, como observamos, conocemos este ángulo y conocemos este ángulo. Nos faltaría conocer este ángulo. Como es una simple ecuación, podemos determinar este ángulo. Entonces vamos a determinarlo. Coseno al cuadrado del ángulo de x, del eje x es 60. ¿Ok? Más coseno al cuadrado del ángulo que no conocemos, es beta, más coseno al cuadrado del ángulo que es a z, que es igual a 60, el ángulo director. Esto es igual a 1. Entonces simplemente hacemos bueno, podemos decir que podemos buscar coseno. Vamos a poner en nuestra calculadora coseno de 60 al cuadrado. Eso nos da un cuarto, más coseno al cuadrado del ángulo que no conocemos. ¿Ok? Más, buscamos en nuestra calculadora coseno al cuadrado de 60. Es lo mismo exactamente. Vamos a ponerlo, más un cuarto. Esto es igual a 1. Un cuarto más un cuarto nos daría un medio. Un medio más coseno al cuadrado de beta es igual a 1. Si pasamos este un medio al otro lado, nos quedaría igual a 1 menos un medio, que sería igual a 0.5. Eso nos da un medio. Un medio es igual a coseno al cuadrado de beta. Ok, entonces solamente hay que mandar este cuadrado al otro lado, que sería coseno de beta es igual a la raíz de un medio. ¿Y cuánto es la raíz de un medio? Vamos a ponerlo. La raíz cuadrada de un medio es igual a 0.07, perdón, a 0.707. Vamos a ponerlo. Coseno de beta es igual a 0.707. 1. Entonces solamente hacemos algo coseno, despejamos el ángulo. Esto es igual a coseno de menos 1, es igual a 0.707. ¿Y cuánto es coseno inverso de 0.07? 0.707, perdón, es igual a 45 grados. Ok, entonces beta es igual a 45 grados. Como observamos, el eje Y está ubicado en el eje negativo de las Y. Por lo tanto, 45 grados no puede ser, porque de 0 a 90 quedaría solamente de positivo al eje aproximado, que sería este. Por lo tanto es positivo, 46, está en este rango. Tendrá que pasar del 91 al 180. Tendrá que ser mayor a esto para que estuviera en el eje negativo. Por lo tanto tiene que ser 90 más lo que nos dio 45. Entonces el ángulo realmente que está de aquí para acá es igual, beta es igual a 135. ¿Ok? 135.
Entonces ya una vez teniendo ya tenemos en nuestro diagrama nuestro ángulo director que nos faltaba. Entonces nos dice que solamente expresemos la fuerza como un vector cartesiano. ¿Y cómo expresamos esta fuerza como un vector cartesiano? Vamos a borrar todo esto que ya no nos sirve. Ok, vamos a borrar también esto. Ok, así está bien. Ok, entonces el vector de esta fuerza, expresado vectorialmente y no como escalar, vamos a representarlo como la fuerza coseno del ángulo alfa en el eje Y, coma, la fuerza por el coseno del ángulo beta que ya encontramos anteriormente. Entonces sería J, coma, la fuerza coseno de gamma en K. Entonces solamente hacemos estas operaciones y expresaríamos esta fuerza vectorialmente. Entonces sería 500 newtons coseno de alfa, que sería 60 porque está en el eje X, coma, 500 coseno de beta que encontramos, coseno de 135, coma, 500 coseno de z, que es igual a 60. Entonces solamente hacemos esas multiplicaciones en nuestra calculadora. Entonces 500 coseno de 60 nos da 250, 500 coseno de 135 nos da un ángulo de menos 353, perdón, una magnitud de 353.55. Nos salió negativo porque, como ya les había recalcado, está en el ángulo negativo, por lo tanto es correcto nuestra afirmación. Coma, pues sería lo mismo, 500 coseno de 60 quedaría igual que X, 250. Entonces esta fuerza es lo mismo que esto expresado vectorialmente. ¿Y cómo sabemos que estamos en lo correcto? Aplicando ley de Pitágoras en estos tres, nos tendrá que dar igual a 500. Y si la aplicamos nos tendrá que dar el 500. 500 tendrá que ser igual, 500 newtons tendrá que ser igual o aproximadamente a 250 al cuadrado más menos 353. Vamos a borrarlo. 353, ok, punto 55 al cuadrado más 250 al cuadrado. Ok, si hacemos esta suma nos tendrá que dar aproximadamente una magnitud de 500, y esta raíz 250 al cuadrado más 353.55 al cuadrado más 250 al cuadrado nos daría aproximadamente, nos daría aproximadamente 499.997. Por lo tanto, tal vez no nos dio exactamente 500 por las decimales que aquí afecta, porque todavía hay muchas más decimales aquí. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse, hasta la próxima.